Bueno, un momento que se viene el gran momento. Voy a empujar todas las hojas. Hola, bienvenido a un vídeo nuevo. ¿Ves esta casa? Es mi casa. Bueno, no es mi casa real, pero en el juego sí. Y tengo un problema. Hay muchas hojas. Mira el suelo. Mira el suelo lleno de hojas. Son hojas bonitas, pero está muy sucio. Mm, ¿Qué tengo que hacer en este juego? Muy fácil. Tengo que recoger todas las hojas. Es un trabajo largo, necesitas mucho tiempo para hacerlo. Ay, pero pienso que es tranquilo. Es relajante y entretenido. Además, quiero hacer algo especial en este vídeo. Como es un juego de estar tranquilos y de hablar, creo que voy a usar este vídeo para hablar un poco con vosotros. Bueno, voy a hablar yo sola, pero quiero hablar un poco sobre mí y también hacer preguntas. Podéis practicar, pensar las respuestas y si queréis, si tú quieres, puedes escribir en los comentarios tus ideas. Eh, no puedo coger más hojas. Tengo 50. Voy a tirar las 50 a la basura. Esto es el cubo de basura. Es infinito. Bueno, infinitas son las hojas. Ay, pero bueno. En la esquina podemos ver las monedas. Ahora tengo 20 céntimos. Bueno, son dólares, pero es muy poco. Ay, voy a tardar mucho. Antes, al principio del vídeo, yo digo, o yo dije, esta casa es mi casa. Mi casa no se parece en nada. Yo vivo en un piso muy pequeño. Es un bajo, es decir, es la planta cero. Y cuando tú entras, tienes ya el salón. No tiene muchas habitaciones. Es que yo no tengo mucho dinero, pero es muy cómodo. Puedes decir es similar a un estudio. Mi casa tiene una cocina muy estrecha. Es como un pasillo muy fina. Y al final de la cocina ya puedo ir al baño y tienes como dos habitaciones. Tienes el servicio donde solo está el váter y también tengo mi baño para la ducha y un lavadero para lavar la ropa. ¿Qué es esto? Es un conducto de ventilación que puedo reparar. Ah, ¿puedo tirar las hojas o empujar? No, no puedo empujar las hojas. Bueno, quizás es importante para el futuro. ¿Qué tenemos por aquí? En este lado de la casa tenemos una regadera, dos ventanas, más hojas y hay otro conducto de ventilación, pero este es más caro. Hay un garaje y una zona para jugar baloncesto. Es una cancha, una pista. Bueno,
Pues mi casa no es muy interesante. Por eso digo, esta casa es increíble, es enorme, tiene un patio ¿y aquí qué hay? Mm, no puedo verlo. También tiene como un cobertizo con herramientas y una televisión. No puedo encender, no puedo encender la televisión. Puedo abrir el garaje. Eso está muy bien. O no, quizás está roto. Yo pulso el botón, pero no se abre. Puedo ver la cámara. Tengo que mantener pulsado para abrir. Así sube la puerta. No, baja, baja, no. Tengo que ir rápido, pero no puedo correr. ¿Cómo puedo correr? Con el botón Shift. Creo que no puedo correr todavía. Después quizás sí. Bueno, yo quiero el rastrillo. 7,49 es mucho. Es muy caro. Solo tengo 62. Pero la bolsa sí puedo comprarla. Porque ahora solo puedo coger 50 hojas. Con esta bolsa puedo tener 200. Necesito llegar a 75. Y en el futuro voy a tener esta preciosidad. ¡Qué bonito! Es un soplador de hojas. ¡Sopla hojas! ¡50! 50. Uf, voy a tardar mucho. Sin prisa. También hay un pozo. Si te portas mal, te voy a tirar al pozo. Bueno, voy a ir poco a poco. Creo que lo mejor es empezar por el porche, por la entrada a la casa. Sí, creo que va a ser lo más sensato, lo más inteligente. Voy a quitar las hojas que están encima de la barandilla. Estoy llena. Mi bolsa está llena. Bueno, ¿qué más os cuento? Esta casa está ahora mismo llena de hojas porque está en otoño. En otoño los árboles pierden las hojas y se caen. Una foto. ¿Yo soy el zorro? No, yo tengo manos. Pero está dentro del cubo de basura y huele peste. Hay moscas volando. Tengo una foto. Eso, que se caen las hojas, pero donde yo vivo, en España, bueno, es importante aclarar, ahora no vivo en España, vivo en Chequia, en Praga. Entonces, a veces yo hablo de España, otras de Chequia, pero en España mi casa es en Málaga. Está al sur de España y los árboles, hay dos tipos. Hay árboles con hojas que son caducas, que siempre caen y tienes que barrer y quitar. Y también hay hojas que son perennes, es decir, que duran mucho. Y en mi opinión son un poco más feas. Es mi opinión. Me gustan estas hojas de colores, que son amarillas, rojas, verdes y tienen muchos tonos. Es mágico. Y en mi ciudad no mucho. Es un poco más soso. No es bonito. ¿Cómo son las hojas en tu ciudad? ¿Tienes paisajes así? Paisajes mágicos con hojas. Ay,
Pues aquí no hay muchas hojas, pero en Chequia, en Praga, sí hay bosques enormes que tienen las hojas de muchos colores, que en España también. Pero es el contraste de mi zona del sur de España, que no hay tanto. 50 hojas. Creo que voy a comprar la mejora. Así puedo tener una bolsa más grande. Sí, comprar. 200. ¿Vosotros tenéis una casa con patio y con jardín? Pienso que es increíble poder tener tu espacio para leer, tomar un té o café o cualquier bebida y estar tranquilo. Yo en España no tengo nada. Tengo una terraza, pero hay mucho ruido porque hay coches en la carretera y el tráfico es terrible, muy jaleoso, hace mucho ruido y no me gusta estar en la terraza. Pero en Chequia es peor. Es tranquilo, pero no tengo terraza. No tengo terraza, no tengo patio. Si quiero naturaleza o aire fresco, tengo que salir a la calle. Y en otoño, invierno, es difícil salir a la calle. Hay mucho frío. Hace siempre frío y hay también días de lluvia, de viento. Es lo típico, ¿no? En otoño, mucho viento, la lluvia. Ay, pero no está mal, porque es otro ritmo. Pienso que es una época del tiempo más tranquila, de estar más en casa, conectar quizás contigo mismo. Y estoy ahora en calma porque veo la mejora. Podéis apreciar cómo la escalera está ahora muy limpia y esta zona cada vez mejor. Vale, sí, hay muchas hojas, pero yo estoy muy tranquila. Esta, esta estación para mí es la mejor. Bueno, verano me gusta también mucho porque puedo viajar a casa y visitar a mi familia y a mis amigos de España. Y también tengo más tiempo libre para ir a la playa, hacer alguna excursión, montar en bicicleta. Me gusta mucho. En Málaga hay algunas zonas que son planas, no tienen mucha montaña y puedo ir fácilmente con la bicicleta. Y si quiero montaña, al norte hay algunas y puedo hacer un pequeño paseo o hay algunas zonas de río. Eso también me gusta mucho para bañarme en el río y hacer una pequeña escapada. 200 hojas son solo 0,80. Voy a necesitar muchas hojas más o ganar más dinero. Mm, ¿No tengo habilidades? Ah, mejoras. ¡Ay! Es que pienso, voy a tardar mucho. Aquí hay mejoras. Mm, Solo tengo que mantener pulsado. Sí, es que ahora estoy clic, 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 clic. Y así puedo solo mantener pulsado. Y con esto puedo agarrar más cantidad. Esta es para coger con más velocidad
y esta es para coger las hojas de 2 en 2 en vez de una en una. Voy a mejorarlo. Ahora puedo coger de 3 en 3. ¡Ah! Ahora sí. Pues menos mal. Qué bien que he visto la opción. Porque si no puedo estar mucho tiempo haciendo un clic, clic. Ay. Ahora voy muy rápido, mira. Ton, ton, ton. Estoy pensando que es interesante cómo ahora hay juegos de trabajar. Como yo termino de trabajar y ahora voy a jugar a trabajar. Este juego es relajante, pero en la vida real no quiero recoger hojas. Y también conozco un juego que es de colocar libros en una biblioteca. Yo pienso, ¿por qué? Luego mi habitación es un desastre. Tengo todo por el suelo, en la cama, en la silla. Y me da mucha pereza recoger cada día. Lo hago, lo hago. ¿Me gusta? No, no me gusta nada, pero hay que hacerlo. ¿Cuánto dinero necesito ahora? Necesito unos 75, pero puedo mejorar esta. Aunque pienso que no merece la pena. Creo que es mejor coger más cantidad. En vez de 3, coger 5. Y aquí puedo ver las fotos. Parece que hay 8 fotos en total. Tengo una. Voy a conseguir todas las fotos. Pues a coger hojas. Ahora voy muy rápido. ¿Qué tipo de juegos os gusta a vosotros jugar? Porque hay muchos y mis amigos me dicen, tienes que grabarte, por ejemplo, un juego de disparos. Vosotros no queréis ver a esta profesora con juegos de disparos. Porque soy muy mala, no tengo puntería. Ay. O, bueno, el favorito es Yolanda juega a cosas de terror, de miedo. Uf, puedo hacerlo, pero sufro. Es que de verdad me da mucho miedo. Pero he de reconozco que es divertido. Luego me gusta mostrar a mis amigos los vídeos. El Porsche ya está en el 90%. Está casi listo, casi terminado. Queda muy poco. Después vamos a hacer la puerta de entrada. Vamos a abrir un camino para entrar a la casa. Y listo. Vale. Puedo atar las bolsas, pero tiene que estar llena, ¿no? Después voy a probarlo. Quiero probar lanzar la bolsa. Así no tengo que ir a la puerta, aquí a la basura, todo el rato. Listo. A ver, voy a probarlo. Desde lejos. Uy. Sí. Y... ¡fium! ¡A la primera! ¡Soy buenísima!
No me lo creo, en realidad soy muy mala y para mí esto es sorprendente. Voy a mejorar. No, no tengo dinero para más. Pero voy rápido ahora. En verdad, cada vez voy más rápido y no pienso, hay demasiadas hojas. Ya no lo pienso. Bueno, vamos a continuar hablando del otoño y hay algo que quiero preguntar. ¿Vosotros qué tipo de ropa lleváis en otoño? Porque hay días que hace mucho calor, por ejemplo, por la tarde, pero por la mañana siempre hace frío. Yo me levanto, me lavo los dientes y miro por la ventana. A veces no llueve y pienso, sí, hoy es un buen día, va a hacer buen tiempo. Pero cuando salgo a la calle me congelo, hace mucho frío. Y quizás hace un poco de sol, pero después empieza a llover. Ay, qué difícil es saber qué tiempo va a hacer. Aunque en internet suele acertar. Cuando tú miras la previsión del tiempo, normalmente no hay problema. Normalmente. Bueno, el camino está listo. El camino de piedra. ¡Qué bien! Y quiero comprarme el rastrillo. 7,49. Tengo que ahorrar. Voy a mirar el dinero y pienso que no voy a comprar más mejoras. Quiero tener el rastrillo para mover las hojas. Si muevo las hojas a esta zona, ¿ves? Se las lleva. No puedo empujar. Y no. Oh, bien, bien. Además me da dinero. ¿Qué zona hago ahora? ¿Este patio o aquí? Creo que esta parte es más pequeña, aunque es que pienso que si yo tengo un rastrillo, esta parte puedo hacerla muy rápido. Pero esta parte de aquí, con los girasoles, es más difícil de llevar hasta el respiradero, hasta la zona del aire. Así que voy a limpiar las plantas, que también tienen muchas hojas. Me gustan mucho los girasoles. Hay una canción de una artista que se llama Rosalén y tiene una canción que se llama Girasoles. Esa canción me gusta mucho. Os la recomiendo escuchar. Tan, tarán. 200. Y canasta. Canasta es lo que nosotros decimos cuando metemos una pelota en el aro de baloncesto, aquí en la canasta. Igual que en fútbol decimos gol. ¿Qué actividades hacéis vosotros en otoño? ¿Sois más de interior o de fuera de casa? Dentro de casa yo me puedo entretener unos días, puedo jugar videojuegos, pero al final siento que estoy siempre sentada en la silla,
porque trabajo sentada, juego videojuegos sentada. Si yo quiero ver una película o una serie, estoy sentada o tumbada, pero no me muevo mucho. Creo que tengo que empezar a hacer algo de deporte interior dentro de casa, porque fuera hace frío y se me coge la garganta. Es decir, tengo la garganta irritada, como con dolor. Me duele la garganta. Cuando respiras aire frío. Por ejemplo, si estás corriendo, sales a correr y respiras. El aire está frío. Y bolsita. Tengo 7. ¿Cuánto necesito? 7:49. Vamos, ya casi está. Voy a coger las hojas que están escondidas, más difíciles. La limpieza un día está bien, pero todos los días tiene que ser horrible. Es peor que un dolor de muelas. Cuando te duelen los dientes todo el rato y piensas, ay, tengo que hacerlo, tengo que limpiar. Y $8. Voy a tener mi rastrillo. Sí. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué guay! Bien. Bueno, otra cosa que yo quiero hablar con vosotros es el tema de hacer directos. Porque yo ahora hablo sola, pero pienso que puede ser interesante poder grabarme en tiempo real y así podéis hablar conmigo. Yo puedo explicar cosas de español, puedo hablar sobre cultura española o algunas experiencias que tengo, que he tenido. Y también conozco algunos juegos que podemos jugar todos juntos. Tengo ganas de empujar todas las hojas aquí. Voy a conseguir un montón de dinero. Ahora llevo 11%. Voy a intentar limpiarlo todo de una vez. Quiero acumular las hojas. ¡Ay, no puedo entrar! Esa zona está bloqueada. Bien. Me gusta ir haciendo filas, como hilos. Bien. Yo pienso que hago todo este trabajo y mañana va a estar otra vez todo lleno de hojas. El pozo. Y después con la habilidad de poder soplar las hojas va a ir todo más rápido. Bueno, perdón, que me voy del tema. Si yo hago directos, ¿cuándo pensáis que es un buen momento? Porque pienso que lo ideal es quizás fin de semana, sábado, domingo, pero pienso que también es un momento en el que la gente pues sale, ha quedado con amigos. Quizás un día de diario es más fácil no tener planes con las personas. Bueno, un momento que se viene el gran momento.
Voy a empujar todas las hojas. Ahora de dinero tengo 0,68. Vamos a ver. ¡Ya! ¿Cuánto dinero? Me voy a comprar el soplador de hojas. Y voy a poder empujarlas todas más fácil. 50%. ¡Qué maravilla! Y casi está. Esto es genial. No sé si vosotros lo sentís igual que yo, pero es un momento único ver cómo todas las hojas desaparecen. Vale. Si pulso el tabulador. ¡Ay! Puedo mejorar también el rastrillo. Mejorar la capacidad de arrastre. Puedo atraer más hojas. Va el radio. Creo que esta es la mejor mejora. La mejor mejora. Porque puedo atraer una cantidad más grande. Y esto es alcance. ¿Cuánto cuesta? 49, es mucho. Pues voy a mejorar el radio. Aunque 0,48 tampoco es mucha cantidad. Quizás es mejor mejorar la mano, el agarrar más. Es que pienso que no voy a utilizarlo. Vamos a ver si ahora tú puedes notar la diferencia. Bueno, está bien. Quizás no tengo que mejorarlo. Arrastro las hojas, me las llevo de paseo. Bueno, pues voy a preparar una pequeña encuesta en los comentarios del vídeo. Y quizás también, no sé si esta semana o la siguiente, voy a subir un vídeo de uno de los juegos que podemos jugar todos juntos. Y ahí quizás hago una segunda encuesta para preguntar a la gente qué tipo de juegos quieren jugar. Y sobre todo, lo más importante, ¿cuándo hacer el directo? Pienso que va a ser por la noche, porque si hay personas de Estados Unidos o Latinoamérica, pueden aprovechar que es por la mañana allí. Allí es por la mañana y aquí es por la noche. Si yo hago el vídeo por la mañana, hay personas aquí que están trabajando y en Latinoamérica es de noche muy tarde, es de madrugada. ¿Cuánto cuesta este? 3. Oh, no tengo dinero. Tengo que recoger las hojas. ¡Qué mal! Ay, soy muy descuidada. También puedo llevar las hojas al otro, pero creo que esta forma es más rápida. Bueno, rápida. Ay. ¿Crees que puedo encestar? Ups. Una vez más. Yo puedo hacerlo. Desde aquí. Y arriba. Es que no tengo fuerza. Adentro. Es que mi personaje es muy débil. No puede empujar, no puede tirar hojas.
Va muy poco a poco. Pam, pam, pam. Otra vez tengo 200. Adentro. Uf, cuánto trabajo, ¿eh? Bueno, en este momento, no sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero aquí es verano. Entonces, para hablar un poco, os voy a contar qué tal mi verano. Voy a usar el pasado. Si tenéis problemas con el pasado, no te preocupes porque voy a usar también el presente. Pero recuerda que en este momento lo correcto es usar pasado. Bueno, yo ahora estoy en España. Yo llegué a España a principios de julio. Entonces, yo llego a España. Ay, espera, lo tengo. Y listo. Ah, bien. Yo llego a España a principios, los primeros días de julio. Yo trabajo en un instituto, soy profesora y los estudiantes tienen vacaciones en verano. Yo tengo algunas clases privadas online, pero no muchas. Entonces, en verano tengo vacaciones. Y en mis vacaciones fui a España, entonces estoy en España. Y después no hago mucho. Visité a toda mi familia. Yo visito siempre a mi familia en verano. Yo quedé con amigos. Me gusta quedar con mis amigos para hacer muchas actividades, como jugar juegos de mesa. Yo jugué un montón. Uf, ¿cuántas veces? Quizás juego unas 2 veces a la semana. También hay un videojuego que se llama Tabletop y puedes jugar online con amigos. Bueno, pues ahora que estoy en España, nosotros jugamos en persona y es mejor. También fui al cine. Yo vi La Odisea. He visto esa película en el cine y es genial. Me gusta la música, los efectos y en general soy fanática de la mitología. Entonces me gusta mucho las películas sobre dioses, sobre problemas que tienen los mortales. Está muy bien. Si sabéis otra película de mitología, tenéis que recomendarme para verla. ¿Qué más hice? Obviamente fui a la playa. En la playa normalmente no estoy mucho tiempo. Voy 1 hora, media hora, porque vivo muy cerca de la playa. Voy, me doy un baño. Entonces, mi día normal es ese. Me levanto, trabajo un poquito, limpio y voy a la playa 1 horita o media horita antes de comer. ¿Qué más hice? Tuve varios cumpleaños. Camina como el viento o al menos como una brisa rápida. Oh, puedo ir más rápido. Quizás ahora puedo entrar al garaje. No fue mi cumpleaños es en noviembre, pero mis amigos sí que tuvieron sus fiestas de cumpleaños. Normalmente es el cumpleaños, entonces una persona tuvo un cumpleaños, pero como son varios amigos, tuve varias fiestas. No puedo entrar. Y aquí hay otra, 3.
merece la pena porque puedo usar ese y no gasto dinero. En español decimos ser rata. Cuando no quieres gastar dinero, decimos, yo es que soy muy rata. O a los amigos que dices, vamos a hacer este plan y luego compramos. Y no, 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 no. Si quedamos en mi casa es gratis, que no es malo, pero pienso que todos los días o todas las ocasiones igual es un poco más triste. Pero últimamente está todo muy caro y entiendo que los planes baratos ahora son mejores. Por ejemplo, el cine. Yo recuerdo cuando era pequeña, ahora no, yo de pequeña, que costaba 5 euros quizás, sobre todo los miércoles. Y ahora casi 10 euros la película. Luego las palomitas. Si yo quiero palomitas y bebidas, es muy caro. También es una pregunta interesante. ¿Vosotros normalmente coméis cuando estáis en el cine? Porque hay personas que dicen que no es bueno porque te distraes, no ves la película bien. A mí lo que no me gusta es el ruido. No, peor. Hay personas con el teléfono y tú puedes ver el brillo de la pantalla. Sabes, el teléfono está encendido y puedes ver la luz que tiene, el brillo. Es terrible. Pienso que eso es falta de educación. También fui al teatro. En Chequia no suelo ir mucho al teatro, no voy al teatro mucho. Voy a ver, uh, voy a ver espectáculos de baile, eso sí veo mucho, pero no una obra con personas hablando, porque normalmente está en checo y mi checo no es muy bueno. Hablo un poquito, pero no es suficiente. Pues ahora en España aproveché, entonces dije, oh, bien, estoy en España. Y fui al teatro, vi El fantasma de la ópera. Es un musical y es asombroso. Tiene muchos efectos especiales, la banda sonora, la música en general. Es que cantan muy bien. Y yo tenía muchas ganas de verlo en persona. Yo tengo ganas de ir al teatro, es un proceso largo, no es una vez, oh, tengo ganas. Siempre tengo ganas de ir al teatro. ¿A vosotros os gusta? ¿Cuál es la última obra de teatro que fuisteis a ver? ¿Qué has visto? En general, en el teatro voy mucho a musicales y también me gusta de comedia. Me gusta desconectar y solo reír un poco y pasar un buen momento. Vale, ya casi está listo. Necesito el dinero para el soplahojas. Bien. Y mi pregunta es, ¿todas estas hojas van al sótano? ¿Y luego qué? ¿Tengo que limpiar todas las hojas allí abajo? ¡Qué desastre! Pero está bien. Ya puedo llamar después. Yo llamo a un fontanero, a un especialista y puede arreglarlo todo.
Ahora puedo correr más. Soy muy rápida. Bien. Qué maravilla. Entonces ahora puedo entrar y descubrir qué hay detrás de la puerta, en el sótano. Bueno, esto no es el sótano, esto es el garaje. Me pregunto si después puedo entrar al sótano a limpiar todas las hojas. Bueno, pues vamos a hacer eso. Limpiamos el garaje y terminamos. Pero no tengo dinero para el sopla hojas. Ay, qué pena. Bueno, vamos a descubrir qué hay en el garaje. Abro y voy rápido, rápido. Corro, corro. Y me choco. ¡Punk! Otra vez, otra vez. Esta vez voy a pulsar el botón aquí. Y arriba del todo. ¡Voy! Corre, 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 corre. Sí. Bien. Estoy en el garaje. En el garaje hay neumáticos, un póster, más carteles. ¿Qué es esto? Hmm, qué gracioso. El ovni está cogiendo y absorbiendo esa pobre vaca. Aquí hay otra foto. Es el zorro dentro del neumático que está botando. ¿Hay más fotos por aquí? No. Aquí. Está dentro de la canasta. Y aquí hay dos diferentes. Y hay más. Creo que hay uno por zona. Una fotografía. En las plantas. No. Detrás del cubo. No. Mm, Aquí. No. No puedo pulsar los timbres. Aquí tiene que haber una. ¿Puedo jugar con la pelota? ¿Puedo? Quiero lanzar la pelota. ¡Pum! Puedo patear con el pie. Pues creo que aquí no hay. ¿Esto es? Ah, sí. Golpeo al zorro con un palo. ¿Y cuántas tengo? Ah, tengo 4. Me faltan 4. ¿Y esto? Son mis objetivos. Entrar al cobertizo. Estoy dentro del cobertizo. Habilidades de atado de bolsa, de sprint y de agacharse. Yo no me puedo agachar. Saltar a una gran pila de hojas. Tengo que hacer una pila de hojas con 1000. Volcar una bolsa de hojas desde una distancia impresionante. 6 de 15 metros. Necesito más. Atar bolsas y alcanzar la cesta con cualquier cosa. Recoger fotos. Tengo 4 de 8. ¿La cesta se refiere a esta de baloncesto? ¿Puedo usar la pelota? ¿Cómo voy a encestar una pelota? Creo que no. ¡Ah! Aquí está. ¿Puedo usar la pelota de baloncesto? Con este puedo seguro. ¡Ja! Bueno, seguro, seguro no. Soy muy mala. No soy hábil en los deportes. ¡Uy! Casi. Boto la pelota. Y... ¡arriba! ¡Uy! Ya no voy a recoger hojas. Solo voy
a intentar encestar. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Ya está. Vamos a recoger esto. Hojas, hojas, hojas. ¿Vosotros tenéis pósters en vuestra casa? Porque yo os voy a contar un secreto. Ahora mismo no estoy en mi habitación. Esta habitación que podéis ver detrás es la habitación de mis padres. Porque en mi habitación, primero, no hay mucho espacio bueno para grabar, pero tengo el fondo, la parte de la pared, con muchos pósters de cuando yo era pequeña. Y la verdad me da un poco de vergüenza. Me gustaba mucho ir a unos eventos de cómics, de manga, anime, y siempre compraba un póster, un llavero, quizás algunas, no sé, algunas pegatinas. Y tengo la pared con muchos pósters, pero ahora me gustan, pero me dan vergüenza. También tengo objetos que dan mal rollo. Mal rollo es que te ponen nervioso o nerviosa y dan un poquito de miedo. Si os gusta la idea, quizás un día puedo hacer un tour de mi habitación. No os prometo nada, pero tengo muchos objetos interesantes y tengo varias historias que puedo contar de los objetos. Podemos usarlo para practicar muebles, la casa y el pasado. ¿Cuántas hojas? Y listo. ¡Ah! Ahora las monedas me dan más dinero. ¿Qué? Pone entrada 99,9. Hay una hoja escondida. ¿Dónde está la hoja? ¿Tú puedes ver esa hoja? ¿Dónde está? Hay una hoja. No. ¡Ah, sí! No puedo creerlo. Con esta hoja ahora tengo más dinero. Increíble. Ay. Si yo cojo esta hoja antes, pues puedo tener más dinero, pero no. Esta es una frase complicada. Nosotros en español decimos, si hubiera encontrado la hoja antes, ahora tendría más dinero. Es una condición del pasado. Es un condicional con subjuntivo pasado. Es complicado. Bueno, tengo el soplahojas. Lo único, ahora no tengo hojas. ¿Qué hago con un soplahojas sin hojas? Oh, qué raro. ¿Qué hay en esta puerta? Más hojas. Bueno, el vídeo pienso que está bien. Es un poco tarde. Entonces, ¿qué te parece? Yo voy a dejar aquí el vídeo y si os gusta esta mecánica de yo hablar, hacer algunas preguntas, hago una segunda parte y voy a soplar las hojas. ¿Quieres verlo? Nos vemos el próximo día. Si te gusta, recuerda escribir un comentario y dar me gusta. Nos vemos. Adiós.